Ok, esta sería la continuación del video anterior que viste. Pues en este lado lo dividí así en los dos para que no puedas como confundirte, o sea, como un video más extenso y te vayas confundiendo. Porque este video es completamente sobre la información de América Latina o completamente de América, la conquista de estos países. Entonces, vamos a comenzar primero con el lado de América Latina, sobre qué países comprenden América Latina, ya que en este no entrarían todos los países que tenemos, sino que, digamos, en este entran solo 20. Entonces, así preguntándote a ti, ¿tú sabes cuáles serían algunos países que entran en América Latina? Entonces, probablemente sí sepas y espero que los que tú estés diciendo sí sean los correctos. En este lado, pues sería México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Asimismo, tenemos otros tres más que no están como en el lado de Centroamérica ni en América del Sur, como Cuba, Haití y República Dominicana. Entonces, estos son los 20 países de América Latina. Dentro de esto se llama América Latina. Sería bueno de que estés tomando notas de esta clase, de lo que iré mencionando, por lo menos lo más importante que logres captar. De este lado se llama América Latina porque la mayoría de sus habitantes hablan idiomas derivados del latín, por ejemplo, el español, portugués y francés. Pero casi no todos estos países pues están hablando de casi la mayoría habla el español y portugués. El francés es como algunos, no son todos. Tenemos de que este fue colonizado por países europeos, pero se destaca Portugal y España. Dice que otros países que colonizaron fueron Holanda, Alemania y Francia. Asimismo, tenemos que la mayoría de los países tienen el español como idioma oficial. En este lado, los brasileños hablan el portugués. Entonces casi es como que si vas a México hablan español, si vas a Nicaragua igual. En este lado, algunos quizás pueden ir cambiando, por ejemplo, tienen otros idiomas como francés, el, creo yo, haitiano. Algunos probablemente tienen como lenguas nativas mayas, también como el guaraní, el tupí, el papiamento, el aymara, el náhuatl, el quechua. En este lado pues son otros idiomas que se pueden observar, que se pueden escuchar en estos otros países. También tenemos sobre la repartición del territorio americano. Primero comenzaremos con la colonia española. Dice que este ocupó el territorio de la actual Hispanoamérica, desde el río de la Plata hasta los territorios mexicanos. Dice que este incluye el Caribe y el de las Antillas. En este lado, pues también se divide como en 4 virreinatos, como Nueva España, Virreinato del Perú, de Nueva Granada y del Río de la Plata. Ese es con respecto a la colonia española. El segundo es la colonia portuguesa. Dice que este abarcó Brasil, la cual se dividió en 15 capitanías. Dice que en 1549 el rey designó a un gobernador general para toda esa colonia. Antes no le llamaban, digamos, algunos como quizás estados, municipios u otro nombre que pueden darles, sino de que les llamaban quizás, le llamaban colonias. Después esto fue cambiando con otros nombres, por ejemplo, Estados Unidos, antes les llamaban colonias y después comenzaron a llamarles estados y así tenemos de otros más. Entonces antes era como colonia. Entonces, ese es con respecto al portugués. Vamos, la colonia británica. Dice que este se consolidó en Norteamérica.
dice que dentro de este había 13 colonias, que fueron las 13 primeras colonias. Los ingleses asumieron el control total del territorio del continente norteamericano. Esto también tuvieron como influencia en las Antillas y en el Caribe, similar como la colonia española. Asimismo tenemos la colonia francesa. Esta se instaló en América del Norte, específicamente en Quebec y territorios de Canadá. Asimismo tenemos la última colonia holandesa. Este tuvo importantes asentamientos en Norteamérica. Por ejemplo, Nueva York fue inicialmente una Nueva Ámsterdam holandesa. Así tenemos Brasil y las Antillas Menores. Y asimismo, pues hoy vamos a ver con respecto a la conquista de los diferentes países de América. El primero, pues trataré de decirlos casi en orden de cómo va en el mapa. Entonces, para que así después, quizás en una pequeña tarea, va a ser de que tú puedas aprenderte el orden de los países según el mapa. Y así se te va a hacer fácil de, probablemente ya te los puedes, probablemente no te los puedes así, pero así va a ser fácil sin tener un mapa, tú vas a saber a dónde está ubicado el país. Entonces después nos vamos a expandir un poquito más, quizás yendo un poquito más allá como Asia, África o en otros continentes. Entonces hoy comenzaremos el primero, que sería Alaska. Dice que Alaska fue colonizada por Rusia. Este fue en el siglo XIX. Tenemos Canadá. Dice que Canadá era una palabra indígena, la cual significaba pueblo. Dice que esta, pues en 1534, un explorador francés, el cual su nombre era Jacques Cartier, él inició la exploración del país. Entonces él comenzó, digamos, a remontar en el río San Lorenzo hasta la actual Montreal en 1534 y 1535. Asimismo, los islandeses llegaron a las costas de Canadá. Tenemos de que habían dos colonias, las cuales en el siglo XVII estaban estas dos colonias, que era el Quebec y el Montreal. El Quebec se fundó en 1608 y el Montreal en 1642. Ahora vemos la siguiente, que es Estados Unidos. Este pues comenzó, digamos, se dominó un territorio Luisiana. Dentro de este pues fue conquistado pues en el reinado de Luis XIV por algunos franceses. Asimismo pues ellos tenían como un poquito de enemigos como a los británicos, y así en el 4 de julio de 1776 ellos, pues las 13 colonias que tenían, declararon su independencia. Asimismo, pues esta independencia fue escrita por Thomas Jefferson, la cual después era un país ya independiente, que le pusieron el nombre Estados Unidos de América. Pues dentro de esto, pues recuerdas o tú conoces cuáles serían las 13 colonias que ellos tenían. No eran los 50 estados que hoy tienen. Algunos de estos pues quizás es como que la mayoría sí están todavía, quizás solo uno, probablemente uno de los que mencionaré ya no está, fue cambiado. De allí fue que con la guerra revolucionaria ellos pues fundaron como un nuevo país, y fue, digamos, no es tanto un nuevo país, sino que nuevos estados que hoy tenemos, que tú puedes conocer, y una de estas 13 colonias, algunas quedaron todavía. Estas colonias de Estados Unidos serían Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Entonces, estas son las 13 colonias que tenía Estados Unidos.
Entonces son nombres pues que me costó un poquito con respecto a cómo decirlos. Entonces trataré de, por lo menos esta imagen sobre las colonias de Estados Unidos, voy a tratar de subírtelas allí para que tú la puedas tener. Vemos también el siguiente país, que es México. Este pues era también como el imperio azteca. Entonces se le puede decir reconquista de México o del Imperio Azteca. Dentro de esto fue ocurrido en los años 1517 y 1521. Esto fue con la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas. Se detuvo hasta la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés. Pues en 1521, un grupo de españoles liderados por Hernán Cortés conquistaron la ciudad de Tenochtitlán y esta fue la capital de los aztecas. Entonces es como que ahí comenzó en lado aztecas o mayas, era más referente a ellos. Tenemos el siguiente que es Guatemala. En el año 1524, las fuerzas españolas por el capitán Pedro de Alvarado, ellos comenzaron a emprender la conquista del territorio. Tenemos Belice. En este lado, pues Belice es diferente que los otros y por esta razón Belice no entra, bueno, los demás países no lo toman en cuenta de que sea de Centroamérica, porque Belice fue conquistado por Inglaterra. Entonces, se independizó de Inglaterra porque primero Inglaterra llegó a este lugar, a este territorio en el cual él comenzó a dar el idioma, el comercio, cultura, todo lo demás, pero Belice se independizó de él el 21 de septiembre de 1981. Pero de igual forma, Inglaterra, pues las Fuerzas Armadas de Inglaterra, porque ellas querían seguir en este lugar para seguir protegiéndolo de varias cosas, aún en las fronteras, él se retiró en 1994. Vemos Honduras. En este lado, pues Cristóbal Colón fue el que descubrió. El 30 de julio, él llegó a la isla de Guanaja. Colón llamó a esta isla Isla de los Pinos. El 11 de agosto llegó a la entrada de la bahía de Trujillo. Y asimismo el 14 de agosto fue la desembocadura del río Tinto. Tenemos El Salvador. Dice que pues dentro de el descubrimiento, pues Andrés Niño, el 31 de mayo de 1522, él como que descubrió El Salvador, este territorio, este país. Pero de igual forma, él tuvo su trayectoria y pues él siguió descubriendo más porciones de aquí, digamos de terrenos, lugares de aquí del Salvador. Dentro de también Pedro de Alvarado comenzó su expedición en este territorio y el 6 de junio del año 1524 se alcanza la ciudad de Cuscatlán. Quiere decir que dentro de fue, digamos, Diego de Rojas, Pedro de Portacorreo y Luis de Moscoso. Ellos terminaron de conquistar El Salvador. Entonces dentro de esto se puede tener como diferentes nombres. Unos comenzaron como a descubrirlo, otros comenzaron como a conquistar, llenar, digamos, aquel lugar. Pero esto iba como, por eso se tienen como muchos nombres en el cual se recuerda con respecto a El Salvador. El otro es Nicaragua. Dentro de pues dice que Cristóbal Colón fue el que descubrió el 12 de septiembre de 1502. Dice que él recorrió las costas de Centroamérica y llegó a la isla de Santo Domingo. Entonces, esta era una isla en el cual asimismo el 30 de julio de 1502
él llegó a la isla de Guanaja. En 1524, Francisco Hernández de Córdoba, él fundó las dos primeras ciudades que eran Granada y León de Nicaragua. El siguiente es Costa Rica. Dice que en 1502, de igual forma, Cristóbal Colón dice que la colonización comenzó en 1522 y dice que Costa Rica se unió a las otras provincias de Centroamérica en 1821. Tenemos a Panamá, que este fue descubierto en 1501 por Rodrigo de Bastidas. Él inició como la colonización de este territorio. Dice que en 1519 Pedro Arias de Ávila fundó la ciudad de Panamá. Y la independencia de Panamá fue en 1821. Tenemos a Colombia. Colombia pues fue fundada en este lado no fue fundada por Cristóbal Colón. Aquí ya cambió. Cristóbal Colón fue un poco en el lado de Centroamérica. En este de Colombia, en 1499, fue descubierto por Alonso de Ojeda. Dice que el proceso de colonización comenzó en 1499 y este duró hasta 1550. Este fue un proceso largo de colonización. Dice que en 1533 Cartagena fundó, él comenzó a fundar, en 1533, de igual forma, Pedro de Heredia, él fundó Cartagena. Entonces, no te confundas. En este lado, el proceso de colonización, en el cual inició en 1499 y duró hasta 1550. 1492, por Alonso de Ojeda, fue descubierto Colombia. Pero quien fundó el lugar de Cartagena fue Pedro de Heredia en 1533. Y Quesada fundó Santa Fe de Bogotá en 1538. Tenemos Venezuela, que el 3 de agosto de 1498, en este Cristóbal Colón lo descubrió. De igual forma, él tuvo como el lugar de ir a Costa de Paria, a la que llamó Tierra de Gracia. Pero Alonso de Ojeda exploró los contornos de Venezuela y él descubrió el lago de Maracaibo el 24 de agosto de 1499. Dentro de esto, la primera provincia que se creó en Venezuela fue Margarita. Asimismo, las provincias de Venezuela fue creada el 27 de marzo de 1528. Asimismo, Antonio de Berrío consolidó la gobernación el 12 de octubre de 1595 con el nombre de Trinidad Guayana. Tenemos Ecuador. En Ecuador, los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, llegaron a Ecuador en 1531. Desde que estos fundaron dos ciudades, que eran Guayaquil y Quito. Dice que Simón Bolívar y la Gran Colonia marcaron la historia en este lado de Ecuador. Dice que este fue el surgimiento de la República de Ecuador. Tenemos Perú. En 1532, Francisco Pizarro desembarcó en Perú para conquistarlo. Entonces, dentro de esas tenemos el siguiente, que es Brasil, que el 29 de abril del año 1500, Pedro Álvares Cabral alcanzó la costa de Brasil. En el siglo XVI, Portugal estableció un gobernador en Brasil y empezó la colonización en el siglo XVI. Tenemos Bolivia, que fue conquistado en 1538 por Pizarro, Francisco Pizarro.
Dentro de él tenemos que los hermanos Gonzalo y Hernando Pizarro terminaron la conquista de Alto Perú hacia 1538. Asimismo, pues se afirma que la colonización hubo como la fundación de Chuquisaca, La Paz, Villa de Oropesa, Santa Cruz y otros. Tenemos Paraguay. Esta fue descubierta en 1524 por Alejo García. El dominio español llegó a su fin en 1811 con la Revolución del 14 de mayo. Tenemos Chile, que Diego de Almagro, él conquistó Perú junto con Pizarro, Francisco Pizarro. Y el descubrimiento de Chile fue en 1536. También tenemos Argentina, que fue causado el descubrimiento del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís en 1516. Juan de Carey estableció la ciudad de Santa Fe en 1573. Buenos Aires fue el 11 de junio de 1580. Tenemos Uruguay, dice que fue descubierta por España en 1516. El rey español Fernando V de España envía una expedición bajo el mando de Juan Díaz de Solís, quien descubrió un ancho río. Este río es el Río de la Plata, que fue en febrero de 1516. Asimismo concluyó con la constitución del Estado Oriental el 8 de octubre de 1828. Así tenemos Cuba. Cuba pues es una isla. Dentro de dice que 3 años después, que fue en 1508, tuvo lugar el bojeo de Cuba por Sebastián de Ocampo. Y 3 años después, Diego Colón, él ordenó sobre la conquista de Cuba, acompañado por Fray Bartolomé de las Casas, quien desembarcó en la parte oriental de la isla con 300 hombres. Dice que Asunción de Baracoa, en la costa norte y oriental, fue fundada en 1512. Tenemos Haití. Haití, el 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines declaró a Haití una república libre. Fue el primer país de América Latina y del Caribe. Dentro de pues la Declaración de Independencia de Haití fue impresa como un panfleto en el cual eran 3 partes, titulada Liberté ou la Mort. Los generales haitianos se comprometieron a luchar contra el dominio francés para así tener la independencia de Francia, como liberarse de ellos. Dice que el 1 de enero de 1804, Dessalines, el nuevo líder bajo la constitución dictatorial de 1805, declaró a república libre. Tenemos último, que es República Dominicana. Dentro de pues Cristóbal Colón descubrió la isla el 5 de diciembre de 1492. Dentro de pues esto es todos los países que tenemos, digamos, todos estos van en el lado de América, que también entraría, digamos, estas otras, digamos, en el lado de Cuba, Haití, República Dominicana. Tal vez no entren en el lado de América, ese mapa, pero están en el lado de América Latina, que entran ahí. Por esa razón mencioné a ellos. Entonces, estos son todos los países en el cual se observa como cuando fue la colonización o conquista, quienes lograron como conquistar este país. Espero que hayas tomado buenas notas de toda esta información, y esas notas estarás subiendo ahí en Classroom para yo ver de que sí observaste también este video completamente. Entonces, si tienes dudas o comentarios, puedes hacerlos ahí en Classroom o por WhatsApp. Siempre estaré dispuesta de ayudarte. Asimismo, pues en otro espacio de Classroom estaré subiendo indicaciones de tu actividad cotidiana, la cual viene en la próxima semana
dentro de poco. Y entonces quiero que tú también estés lista para realizarlo. Entonces, cualquier cosa puedes hacerlo en Classroom, comentarios, preguntas. Y siempre estaré dispuesta de ayudarte a solventar las preguntas, dudas que tengas. Eso sería todo. Espero que disfrutes viendo pues también las demás clases, cumpliendo todo en tiempo y las actividades también que se aproximan. Que Dios te bendiga. Adiós.